Señoras y señores, invitamos a nuestras autoridades a tomar sus lugares correspondientes, así como también al público asistente a este foro regional de consultas del modelo educativo de las escuelas normales. Agradeciendo también, por favor, de la manera más atenta, a los compañeros de los medios de comunicación tomar sus respectivos lugares. Señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes. A continuación, me permito hacer la presentación de las autoridades que nos acompañan en esta mañana. Con nosotros, el gobernador del estado de Sonora, licenciado Guillermo Padres Elías. También se encuentra con nosotros el señor secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Choifet Chemor. Nos acompaña en presidium el subsecretario de Educación Superior de la SEP, doctor Fernando Serrano Migallón. Al igual que también queremos agradecer que se encuentre con nosotros el señor secretario de Educación y Cultura en el estado de Sonora, maestro en Ciencias Jorge Luis Ibarra Mendívil. También con nosotros se encuentra el secretario de Educación, Cultura y Deporte del estado de Chihuahua, ingeniero Pablo Espinosa Flores. Agradecemos la presencia del secretario de Educación y Cultura del estado de Sinaloa, doctor Francisco Cuauhtémoc Frías Castro. Presente también en esta ocasión la directora de Formación Docente del Estado y representante de la Secretaría de Educación del Estado de Baja California, maestra Esperanza Torres Rodríguez. En su calidad de jefa de Departamento de Escuelas Normales del Estado y representante de la Secretaría de Educación del Estado de Baja California Sur, se encuentra con nosotros la licenciada Ramona Idalia Parra Castro. Y por supuesto, presentes y agradeciendo en esta ocasión el que se encuentren con nosotros maestros, jóvenes normalistas, representantes de sindicatos, delegados, representantes de instituciones educativas, diputados y público en general dedicado al quehacer de la labor educativa en la República Mexicana. Bienvenidos sean todos ustedes. A continuación, cedemos el uso de la palabra al maestro en Ciencias Jorge Luis Ibarra Mendívil, secretario de Educación y Cultura en el estado de Sonora. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer enormemente la compañía del señor gobernador del estado, Guillermo Padres Elías, y por supuesto también, en primerísimo lugar, la presencia entre nosotros del señor secretario de Educación, licenciado Emilio Choifet. Muchas gracias por estar aquí, sea usted muy bienvenido. Del señor subsecretario de Educación Superior, doctor Fernando Serrano, y de todo su equipo de trabajo, de los secretarios de Educación de las entidades vecinas, representantes sindicales, invitados especiales, maestros, alumnos, ponentes, funcionarios, rectores y diferentes miembros de esta comunidad educativa. Es un gran honor para el estado de Sonora y en particular para la comunidad educativa de la entidad que seamos hoy anfitriones y sede de este importante foro regional, sobre todo en un tema de la mayor importancia para el futuro de la educación del país. Es por ello que agradecemos el esfuerzo realizado por los organizadores y particularmente de Sonora y de nuestros estados vecinos de Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa. Porque hoy vamos a recibir y debatir las ideas y propuestas que ayuden a una mejora significativa de la educación normal en el noroeste y en el país,
maestros, investigadores y alumnos harán en casi 2,000 participaciones, aportaciones en un tema que requiere un profundo análisis y estrategias precisas para conducirlo por un camino de mejora y superación. No podemos soslayar el hecho de que esta consulta deriva de la gran propuesta de reforma educativa que, alentada por el presidente de la República y apoyada por las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, ha quedado definida en sus trazos fundamentales, en la reforma constitucional y en las leyes secundarias que regulan la materia. Estos lineamientos se recogen también en el programa sectorial de educación que define políticas, objetivos y líneas específicas de acción. Si la idea inspiradora de todo este esfuerzo nacional e institucional es la de mejorar la calidad de la educación, un tema ineludible es el de la formación de nuestros maestros, en este caso de los maestros de educación básica en forma especial. Históricamente, los docentes del país se han formado de manera prioritaria en las escuelas normales de México. De ahí han surgido la mayoría de los maestros que, junto con los gobiernos federal y estatales, lograron la hazaña de llevar educación a todos los rincones del territorio nacional en un esfuerzo de cobertura reconocido a nivel internacional. Pero el país ha cambiado, el mundo ha cambiado, la sociedad, la cultura y la economía han cambiado y la forma de producción, distribución, transmisión y aplicación del conocimiento se modifican a una velocidad asombrosa. Por eso, la escuela también debe cambiar. De ahí que surjan para los docentes del siglo XXI retos no imaginados ni previstos en el pasado, retos que son de una actualidad inescapable para las instituciones formadoras de maestros, en especial para las escuelas normales. Es por ello que el esfuerzo de mejora, actualización, reforma y corrección que debemos hacer en la materia es supremo, cuyos efectos repercutirán de manera significativa en las nuevas y próximas generaciones. Es el momento de reconocer que no habrá un cambio significativo en la educación básica si no establecemos, a la par de los nuevos instrumentos ya establecidos de reclutamiento, promoción, reconocimiento, capacitación, evaluación a los profesores en servicio, un sistema eficiente y actualizado de formación inicial para quienes desean abrazar la noble y elevada profesión magisterial. El punto de partida, entonces, debe ser el preguntarnos qué tipo de profesores deseamos y para qué tipo de país que aspiramos a construir. Es definir qué conocimientos, aptitudes, habilidades y cualidades deben poseer y dominar. Por eso, la formación de maestros y el currículo de educación básica están íntimamente ligados y constituyen una de las más altas políticas de Estado. Por eso no es de extrañar que desde el texto constitucional se establezcan los lineamientos básicos de la educación del país y que ahora la reforma reciente coloque como centro de atención el ingreso y la profesionalización de los docentes, así como la evaluación y los resultados educativos como asuntos del mayor interés nacional. Todo ello en aras de lograr que los niños de México tengan una educación de calidad y alcancen los más elevados rendimientos escolares. Los avances en la sociedad del conocimiento, los requerimientos de la competencia global, las complejas dimensiones de la vida social y del alma y mente y conducta humana exigen cada vez más de nuestros profesores habilidades y conocimientos técnicos, profesionales y pedagógicos para ayudar a nuestros niños y jóvenes a enfrentar a un mundo que cambia en forma constante. Es por ello que preguntarnos hoy y tratar de responder sobre qué nuevo modelo de formación docente necesitamos construir, cómo pueden las instituciones de educación normal mejorar a la educación básica, cómo alinear a estas con las necesidades reales del sistema educativo y cómo planeamos, integramos y evaluamos a la educación normal es de la mayor pertinencia y actualidad. Estoy seguro que hoy encontraremos las mejores respuestas y seguiremos construyendo una nueva historia
de grandeza para la educación de México, que dignifique y ponga en el centro la figura del maestro y a sus instituciones formadoras. Gracias a todos por estar aquí, sobre todo los que han venido de lejos, bienvenidos y que tengamos los mejores resultados. Felicidades, enhorabuena. A continuación, señoras y señores, se realizará la presentación de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, los cuales nos los comenta el doctor Fernando Serrano Migallón, subsecretario de Educación Superior de la SEP. Licenciado Emilio Chofet Chemor, secretario de Educación Pública. Licenciado Guillermo Padres Elías, gobernador constitucional del Estado de Sonora. Señores secretarios y representantes de los gobiernos de Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Baja California Sur y Sonora, evidentemente, y muchísimas gracias por el apoyo del Gobierno del Estado de Sonora para la realización de este evento. La educación está en la entraña misma de nuestra evolución histórica, como factor de transformación de la sociedad. Así lo ha recordado el secretario Chofet, citando a don Jesús Reyes Heroles. Hoy, con ese propósito, nos reunimos en este foro. Una de las 5 metas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es, y cito, un México con educación de calidad, con políticas que garanticen el derecho a la educación de calidad y vinculen distintos niveles educativos con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo. Hasta aquí la cita. El Programa Nacional de Educación para ese mismo periodo, que recoge el análisis y reflexión de las múltiples instancias que integran el sector educativo, establece un rumbo que es planear para transformar. El programa tiene 6 objetivos que trazan la ruta a seguir en los siguientes años a fin de concretar las aspiraciones de una sociedad mejor, con mayores oportunidades de desarrollo. La meta principal es asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica, media superior, superior y normal. Esto supone ampliar y mejorar infraestructura y equipamiento de escuelas, pero también asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad para la construcción de una sociedad más justa. Asimismo, es importante robustecer la práctica de actividades físicas y deportivas, difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados e impulsar la educación científica y tecnológica para hacer de México una sociedad del conocimiento. Esto se lo logrará incrementando tanto la inversión en investigación científica y desarrollo experimental como el personal dedicado a la investigación en instituciones generadoras de conocimiento científico y tecnológico. De esa manera se sintetizan los principales objetivos del Plan Sectorial de Educación. Se requiere de esfuerzos en aras de una mayor pertinencia de los programas de estudio y fortaleza de las instituciones. Para ello, es indispensable articular un sistema nacional de evaluación y acreditación de programas académicos e instituciones, en particular en la formación de docentes. Es obligación promover reformas normativas y legales que impulsen la mejora continua, la actualización permanente, la profesionalización del docente y el desarrollo institucional. Para el programa sectorial es esencial la atención a la educación normalista. Entre sus estrategias está impulsar la formación inicial y el desarrollo profesional docente, cerrando en la escuela y el alumno, reforzando la profesionalización docente en educación básica, diseñando esquemas de formación continua para maestros y posicionando los consejos técnicos como espacios idóneos para el aprendizaje docente. Busca también formular un plan integral de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el sistema de normales públicas, asegurando la calidad de sus programas y la competencia académica de sus egresados. La educación normalista es un pilar fundamental de la reforma educativa.
Gracias a su historia, su evolución y su presencia en todas las regiones del país, es el elemento esencial para la preparación y mejora del personal docente. Como ha dicho el secretario Chauffet, educar no es hacer un examen, sino todo un proceso que debe tomar en cuenta el contexto y las circunstancias de cada maestro. A mejores maestros corresponderán mejores alumnos. La red de escuelas normales representa la base de la política educativa en nivel superior en materia de docentes. El normalismo mexicano tiene larga tradición. En 1824, a 3 años de la independencia, se funda la Escuela Normal de Enseñanza Mutua de Oaxaca. En 1849, la Escuela Normal Mixta de San Luis Potosí. Con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, el sistema normalista fue reorganizado como proyecto de Estado, tras la apertura de la primera Escuela Nacional Regional, dependiendo del Gobierno federal, al año siguiente, en 1922. Desde entonces, la educación normalista se ha formado mediante un conjunto de prácticas, ritos, reglas y saberes que le dan una identidad particular, construida en la vida diaria y que la caracterizan como una organización distinta de otras instituciones formadoras de docentes. La consolidación de un subsistema de formación profesionales de la educación como instancia que articule escuelas normales, autoridades educativas, programas, servicios y acciones específicas permitirá reducir las brechas de calidad en la formación inicial de los maestros. Es prioritario impulsar el desarrollo profesional de docentes y cuerpos académicos de las escuelas normales públicas, mediante la habilitación académica y la promoción de la investigación educativa. Esto obliga a atender la demanda de profesores de tiempo completo. Se tiene contemplado que para fines de este año la beca de apoyo a la práctica intensiva y el servicio social se incremente al menos en un 35%, algo que no ha sucedido en la última década. La política de formación de los docentes es la otra cara de la moneda que establecen los procesos de reforma educativa. Los maestros normalistas siempre han desempeñado un papel activo en el establecimiento de las innovaciones. Sus valores, sus experiencias y sus costumbres intervienen en todo el proceso de la reforma. Baste recordar la gran tradición normalista que tiene la región noroeste y en particular este estado. Personajes como Jesús Bustamante Mungarro, Ernesto Salazar Girón, el doctor Eduardo Lever o Alberto Gutiérrez han quedado inscritos en la historia de Sonora y del norte del país como algunos de los promotores más perseverantes del normalismo en México. Realizar estas consultas para la revisión del modelo educativo solo podrá considerarse exitoso con la participación de todos. Como ha dicho también el secretario Chauffet, estos foros invitan a asumir la responsabilidad de rectoría estatal, pero lo que debe hacerse aquí es escuchar, dialogar, aprender y conocer la opinión de quienes en el aula tienen a su cargo una de las mayores y más nobles funciones sociales. Señoras y señores, maestros, alumnos, amigos todos, la sociedad mexicana, a través del Congreso Constituyente Permanente, decidió tener una educación de calidad. Ahora corresponde a quienes se interesan por la educación señalar las alternativas y los caminos que se pueden seguir. Una sociedad plural se compone de diversos criterios y formas de ver los problemas, y en sus análisis se deben sumar los esfuerzos y las opiniones de todos. Esa es la finalidad de estos foros, conocer y analizar diferentes puntos de vista y que entre todos logremos una educación con mayor calidad, con una amplia cobertura y con una profunda equidad. Muchas gracias por estar aquí y estamos seguros del éxito de estos foros.
A continuación, señoras y señores, cedemos el uso de la palabra al señor secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Choifet Chemor. Señor Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, distinguidos secretarios de Educación de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, señor subsecretario de Educación Superior, estimados representantes sindicales, queridos maestros, jóvenes normalistas que hoy nos acompañan, señoras y señores. Me ha dado mucho gusto estar en Sonora esta mañana en la inauguración de un foro que es fundamental para el desarrollo de la educación al amparo de la reforma educativa. Un estado que ha sido cuna de las figuras que ya mi subsecretario me robó y dijo, y al que en venganza le voy a agregar 3 nombres del género femenino que él no mencionó. Doña Ignacia Echeverría, doña Rafaela Rodríguez y doña Almira de la Vara, que fueron, como los 3 citados profesores, grandes normalistas de Sonora. Le quiero agradecer al señor gobernador, a don Guillermo Padres Elías, su hospitalidad a esta tierra que amalgama desierto, mar y montaña, y quien ha buscado desde el inicio de su mandato cambiar la vida de los sonorenses por medio de la educación. Hoy, hace justamente un año, entró en vigor la reforma educativa, la cual, como todos sabemos, tiene como fin último que toda la educación sea de calidad y que toda se preste con equidad. Actualmente nos encontramos en el arduo proceso de llevarla a cabo y de materializar lo que el Congreso de la Unión y los congresos locales han aprobado para que lleguen esos mandamientos legales al trabajo en el aula de cada escuela de México. Resulta para ello indispensable renovar el actual modelo educativo. Y esa fue la razón por la que la Secretaría a mi cargo emprendió una vasta consulta a la sociedad a través de 18 foros regionales y 3 nacionales. En todos ellos tendremos la oportunidad de oír todas las voces y todas las propuestas. Hoy nos hemos reunido para realizar un diagnóstico de la educación normal que nos permitirá determinar un plan para su rediseño y fortalecimiento. Si bien no se trata de expresar opiniones personales, quiero pedir la venia de todos los asistentes de este foro para hacerles saber la mía como uno más de los integrantes de la comunidad académica de México. Estoy a favor de las normales, de que se mantengan, de que se fortalezcan, de que sean los planteles que le sigan dando a México docentes dotados de mística, de profesionalismo y sobre todo de la autoridad moral sin la cual no se puede enseñar. Las escuelas normales superiores, primero en el siglo XIX y luego en el XX,
con la Revolución Mexicana tuvieron un papel trascendental en la transformación educativa de México. Educar a los educadores provocó una reacción en cascada que fertilizó y distribuyó por todo el país el impulso a la formación docente. Estas instituciones fueron pensadas para tener una flexibilidad capaz de adaptarse a las distintas realidades del territorio nacional, a la vez de conservar un objetivo único, es decir, autonomía sin atomización. Con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, el sistema normalista fue reorganizado como proyecto de Estado tras la apertura de la primera escuela normal regional dependiente del gobierno federal en 1922. Desde entonces, esta modalidad ha formado una nueva cultura escolar que la distingue de todas las demás instituciones. Las escuelas normales, entiéndase bien, nacieron y se han interpretado bajo el signo de la diversidad. No respondieron nunca a un solo proyecto, ni se fundaron en un solo momento histórico. Son heterogéneas en su origen y en esa heterogeneidad está su fuerza, el punto de los desarrollos diferenciados y complejos que hoy representa el país. Nos preocupa no solo el normalismo, nos preocupa también el posnormalismo, nos preocupa la formación continua del docente. Hoy me da mucho gusto que al terminar mi gira por el estado de Sonora, señor gobernador, me lleve a una escuela de excelencia, a un centro de excelencia que es promotor de proyectos de investigación para la educación normal. Y hoy les anuncio aquí en Hermosillo que el presidente de la República ha dispuesto para el próximo ciclo escolar becas para los maestros que recién egresan de las normales a efecto de que puedan llevar a cabo cuatrimestres profesionales en otros países, de manera que la movilidad del docente sea parte de su currículum, de manera que la movilidad del docente sea parte de su experiencia y sea parte de su conocimiento. Felicidades. México le debe mucho a sus maestros. Lo que somos cada uno de nosotros y lo que hemos querido ser como nación ha dependido en muy buena medida de los maestros que son auténticos sembradores de esperanza. Como reconoce la reforma y contrario a lo que algunos han dicho, la formación de los profesores no es punitiva, es un aliento para que sigan desempeñando un papel cualitativo sustancial en el aprendizaje de las y los mexicanos. Por tal motivo, es muy clara nuestra preocupación para dotarlos de certezas en su desarrollo y una mejor formación. Queremos que los futuros profesores desarrollen las competencias necesarias para explorar al máximo el potencial de los niños y jóvenes del país, propiciando además que quienes se integren al servicio profesional docente cuenten con las bases teórico-prácticas
que garanticen la calidad y la equidad en la educación. En este sentido, la labor del docente debe centrarse en 3 principios fundamentales. Primero, enseñar a pensar, al desarrollar en los educandos un conjunto de competencias que les permitan aprovechar al máximo su razonamiento. Segundo, enseñar sobre el pensar, lo que permitirá estimular a los alumnos en la toma de conciencia de su propio bagaje intelectual. Y finalmente, enseñar bajo la base del pensar, que implica incorporar de manera clara objetivos de aprendizaje, adaptándolos a las distintas áreas del conocimiento y niveles educativos, y siempre a un pensamiento lógico que le permita al alumno poder avanzar en su formación profesional. Leí hace poco un libro que decía que no debemos educar para el trabajo. Lo decimos una y otra vez, hay que educar para que el alumno tenga empleo. El autor decía algo que es más importante y que quiero compartir con ustedes. Hay que educar para la vida. Hay que educar para que cada joven no tenga un empleo, sino una vida por delante que sepa resolver. El empleo será consecuencia de educar para la vida. Como ha apuntado Grell, debemos abandonar la tentación de imponer al futuro profesor un modelo de cómo ser y cómo actuar. Queremos formarlos para que sean capaces de identificar su propio estilo de actuación, reconociendo las funciones que cumplen y las reacciones que producen, considerando siempre a la relación maestro-alumno como elemento central. El éxito de la educación normal, como decía José Esteve, depende de 2 elementos clave: de su adecuación a las dificultades reales de la práctica de la enseñanza y del dominio de recursos que permitan reaccionar ante dichas dificultades. Las propuestas que se van a presentar en este foro van a constituir una aportación valiosa en la búsqueda de soluciones a la problemática normalista y nos permitirán dar un paso más en la comprensión del fenómeno educativo, al constituirse como un ejercicio de imaginación y de previsión de las necesidades y demandas que los maestros requieren. A lo largo de estas sesiones y en los siguientes eventos habremos de discutir la modernización de la formación de los maestros, su papel y el de las instituciones que imparten este tipo de educación, su transformación y la del vínculo del profesional docente con las realidades del sistema educativo, la planeación, la evaluación y el seguimiento de lo que he llamado posnormalismo. Sin embargo, debo reconocer que no basta con proponer nuevos modelos. Habrá que vencer inercias y abatir resistencias. Ser capaces no solo de introducir la renovación, sino de reconvenir o contrarrestar las actitudes y conductas que se oponen al logro de nuestras metas como docentes. En este sentido, el maestro no está solo, lo acompaña el Gobierno de la República. La historia de la educación normal permanece, está en los libros, pero trasciende a ellos, trasciende en la memoria del pueblo mexicano. Cada mexicano recuerda con alegría y nostalgia el nombre de sus maestros, el impulso que le dieron,
el rotundo giro que imprimieron a su vida. Y cada mexicano recuerda esa tradición acumulada, esa síntesis de prácticas y de concepciones metodológicas cuyo caudal de experiencia hoy debemos renovar y transformar en favor de un nuevo rostro de la educación mexicana. Señor gobernador, le agradezco la hospitalidad para participar en este foro y a ustedes su paciencia, y los exhorto a seguir honrando con su trabajo los ideales que sembraron los maestros que han hecho huella en la brillante historia de la educación en México. Repito lo que hace muchos años decía como secretario de Educación en mi tierra, en el Estado de México: ser maestro es siempre un orgullo. Felicidades por ser los protagonistas de la transformación del país. Muchas gracias. A continuación, señoras y señores, en el marco del Foro Regional de Consultas del Modelo Educativo de las Escuelas Normales, cedemos el uso de la palabra al gobernador del Estado de Sonora, licenciado Guillermo Padres Elías. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Inicio por saludar y reconocer la nutrida participación de los normalistas del Estado de Sonora, los presentes y futuros maestras y maestros de Sonora y de México. Quiero, señor secretario, darle la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto y es un honor para los sonorenses tenerlo aquí en nuestra tierra. Le agradecemos, por supuesto, al licenciado Emilio Chaufet Chemor, pero también a quien él representa, quien es el presidente de todos los mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto. Muchas gracias por estar aquí en el Estado de Sonora. Agradezco de igual forma al subsecretario de Educación Superior de la SEP, al doctor Fernando Serrano Migallón, quien ha estado trabajando muy cerca y ha estado aquí presente para dar seguimiento puntual a los acuerdos de este foro. Agradezco al secretario de Educación y Cultura, al maestro Jorge Luis Ibarra Mendívil, así como también al secretario de Educación y Cultura del Estado de Chihuahua, el ingeniero Pablo Espinosa Flores, al doctor Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, secretario de Educación del Estado de Sinaloa, que veo que trae por acá algo de porra, ¿no? A la maestra Esperanza Torres Rodríguez, directora de Formación Docente del Estado de Baja California, así también como a licenciada Ramona Idalia Parra Castro, que es también la jefa de Departamento de Escuelas Normales de Baja California Sur. Quiero también resaltar y agradecer la presencia de la maestra Josefina González Luna, que viene en representación del profesor Juan Díaz de la Torre. Y quiero también saludar a quienes son secretarios generales de las diferentes secciones, al profesor Alejandro Villarreal Aldaz de Chihuahua de la sección 8, al profesor René Frías Bencomo de la sección 42, también trae porra, al profesor René Frías, perdón, ya lo mencioné, al profesor, otra vez, José Silvino Zavala Araujo de Sinaloa de la sección 53. Ahora los nuestros, al profesor Fermín Borbón Cota de la sección 28. No podía faltar. Así también como al profesor Jesús Jaime Rochín Carrillo de la sección 54. ¡Órale! Agradezco también al licenciado Noé Delgado Molina, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, y a los señores rectores y rectoras de las diferentes universidades, destacando a nuestra alma mater, al doctor Heriberto Grijalva Monteverde, rector del Unison.
quiero también saludar a los señores diputados y diputadas que nos acompañan, la diputada Shirley Vázquez Romero, el diputado Marco León Perea, el diputado Juan Manuel Armenta Montaño y el diputado Luis Nieves Robinson Burs. Es para mí un verdadero gusto y un gran honor participar en este foro regional de educación normal que se celebra hoy aquí en tierras sonorenses. Este foro que hoy nos reúne es parte de uno de los más grandes esfuerzos que se han hecho en México en términos de educación en los últimos años. Es un triunfo para nuestra democracia poder lograr conjugar voces de todos los ciudadanos para trazar el camino que habremos de seguir para transformar a México. Para que una política pública avance de manera adecuada, es muy importante tomar en cuenta las opiniones de los diferentes actores de toda la sociedad, y en este caso en especial, la de nuestros maestros, que son los que están en las aulas, ahí forjando el espíritu de las futuras generaciones. Para poder salir adelante en este gran reto que tenemos enfrente, debemos de unir esfuerzos y voluntades, sabiendo que si vamos juntos, vamos a llegar muy lejos. Es tiempo de aprovechar el espacio que juntos hemos logrado. Si queremos procesos educativos de calidad, tenemos que entrarle, pero todos, gobierno, maestros, organizaciones gremiales, expertos, padres de familia y la sociedad en conjunto. Y en esta ardua tarea, estén tranquilos, que Sonora de ninguna manera se va a quedar atrás, sino que va a la vanguardia. Hoy, la ciudadanía puede estar segura de que sus propuestas y sus opiniones serán tomadas en cuenta para mejorar nuestro sistema educativo. La educación normal es una área fundamental para Sonora. Por ello, desde el gobierno estatal, al maestro lo incentivamos, lo apoyamos y lo impulsamos. Es por eso que Sonora será siempre el mejor aliado del gobierno federal para impulsar la transformación de México y el que necesita. Desde que iniciamos con la actual administración del gobierno estatal, nos hemos abocado a consolidar un sistema integral de educación de calidad y cultura que nos permita a todos los sonorenses la creación y transmisión del conocimiento, la adquisición de habilidades, principios y valores para el desarrollo integral del ser humano y de su entorno. Hemos venido trabajando muy duro en una verdadera transformación educativa para ofrecerle una educación de calidad que responde a las necesidades del desarrollo y genere en las personas valores y actitudes que propicien la convivencia armónica en los distintos ámbitos de la vida. Estamos promoviendo esquemas de desarrollo personal y profesional para directivos, docentes y personal de apoyo a la educación, involucrando la participación ciudadana para que de esta manera podamos darle un sentido de pertenencia a los resultados educativos aquí en Sonora. Por ello, hoy es tiempo de apostarle a la educación, es tiempo de enfocar todos nuestros esfuerzos y recursos para lograr un sistema educativo que proporcione una educación de calidad que Sonora y México necesitan. En el momento histórico que vive México y Sonora, una transformación al sistema educativo resulta sumamente trascendental, ya que de nuestra sensibilidad y acción sobre una educación de calidad, romperemos viejos paradigmas y eso proveerá en parte un mejor nivel de cultura y de vida a la población mexicana y sobre todo aquí a los sonorenses. Hablamos de un cambio en la calidad de la educación que trascienda como forma de vida, y para que esto sea real necesitamos que este enfoque
se convierta verdaderamente en parte de nuestra cultura, que permee en lo individual a lo colectivo, que sea algo que se respire, que se valore, que se aprecie y se viva en la vida cotidiana de nuestro Estado y de nuestro país. Es responsabilidad de todos moldear un nuevo estilo de educación y considerar elementos de adecuación constante en respuesta a una sociedad moderna, compleja y cambiante. No me cabe duda de que todos nosotros reconocemos que el mejor patrimonio que pueda tener una nación, un estado o un municipio o inclusive una familia o una comunidad o uno en lo personal es contar con una educación de excelencia y con la calidad que corresponde a los desafíos que tenemos todos los aquí presentes por delante. Por ello, ratifico mi voluntad de servicio, de apoyo incondicional a la educación en Sonora y me pongo a las órdenes de ustedes para que juntos, como compañeros de este gran equipo de gobierno, sigamos sacando adelante las tareas de la educación, porque no hay mejor inversión que la educación, no hay mejor manera de distribuir el ingreso que a través de la educación, no hay mejor instrumento de justicia que la educación. Termino compartiendo con ustedes que el día de ayer en la Confederación Nacional de Gobernadores, las 31 gobernadores del Estado y el jefe del Distrito Federal, en todos sus términos respaldamos y apoyamos al señor secretario de Educación y al presidente de la República en la transformación educativa y en la reforma educativa. Señor secretario, cuente con el Estado de Sonora para seguir fortaleciendo el proyecto que seguramente transformará a México. Decirle, señor secretario, que la transformación educativa aquí la han abrazado los padres de familia, la han abrazado los maestros, a quienes yo les estoy muy agradecido y a quienes reconozco, la han abrazado los gobiernos municipales, el gobierno estatal y por supuesto el apoyo incondicional del gobierno federal que agradecemos. Hemos dado pasos importantes para dejar una herencia que trascienda los gobiernos y que se arraigue en la sociedad y en la educación de Sonora, con pequeños pero muy grandes muestras de dedicación y compromiso a la misma. Aquí en Sonora le damos el uniforme gratuito que antes nunca se le había podido dar a todos los alumnos de escuelas públicas en el estado de Sonora. Repartimos más de 550,000 uniformes gratuitos todos los años. Aquí en el estado de Sonora hemos trabajado y seguimos haciéndolo para que acaben las cuotas estudiantiles. Decirle que aquí en el estado de Sonora estamos en un esfuerzo constante para poder mejorar las condiciones de nuestras escuelas y todavía tenemos un largo camino que recorrer, por lo que necesitamos y solicitamos que nos siga apoyando el señor secretario y el presidente de la República. Decirle que también hemos tomado un paso y hemos ido más allá, porque ahorita en las principales ciudades del estado, en Hermosillo, Cajeme y Navojoa, con mucho esfuerzo hemos podido ya pasar inclusive por ley que todos los estudiantes tengan transporte escolar gratuito y vamos a seguir luchando para que llegue a todos los rincones del estado de Sonora. Informarle, señor secretario, también que a partir de agosto, que inicia el próximo ciclo escolar, el gobierno del estado, por supuesto que con el apoyo generoso del gobierno federal, de los municipios y con el apoyo de los padres de familia y sobre todo de los maestros, estaremos entregando también zapatos gratuitos a todos los estudiantes en todos los rincones del estado de Sonora. Decirles que en esto de la transformación educativa vamos a poner un enfoque muy claro para poder mejorar las condiciones y las instalaciones de las normales del estado de Sonora, para que tengan
tengan espacios dignos donde se puedan seguir forjando los futuros maestros de Sonora. Señor secretario, termino diciéndole muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y decirle que Sonora es y seguirá siendo su mejor aliado. Muchas gracias a todos. Agradecemos el mensaje que ha tenido para nosotros el gobernador del estado de Sonora, licenciado Guillermo Padres Elías. De esta forma, señoras y señores, les invitamos a que permanezcan en sus lugares correspondientes para que el gobernador del estado y el secretario de Educación se trasladen y le den continuidad a la agenda de trabajo programada para este día. De la manera más atenta y por favor, les suplico a todos los asistentes permanecer en sus lugares correspondientes.
Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a esta presentación. En primer lugar, quiero agradecer al subsecretario de Educación Superior, licenciado Fernando Serrano Migallón, la invitación que me hizo a participar en este segundo foro de educación normal. La reforma educativa que se inició en México en 2013 ha sido considerada una reforma estructural. Esta reforma planteó, a partir de la modificación del artículo 3º constitucional y la promulgación de 3 leyes secundarias, recuperar la rectoría del Estado en materia educativa. En 2014, inicia una segunda etapa de la reforma que se orientará al planteamiento pedagógico a partir de la definición de un modelo educativo. Con este fin, se han iniciado foros nacionales y estatales de consulta que se llevan a cabo de febrero a junio y cuyos resultados serán considerados para la construcción de dicho modelo educativo. Una temática de los foros de consulta es la situación de la educación normal. La jornada del día de hoy está dedicada a analizar el estado que guarda la misma en la región noroeste y a presentar propuestas de mejora. Mi intervención tiene el propósito de delinear algunas de ellas para contribuir a la tarea del día. Un modelo educativo no se da en el vacío, responde a una estructura institucional que posibilita o impide la implementación del modelo. Por esta razón, centraré mi ponencia en algunas características de la estructura institucional de las escuelas normales que sugiero revisar para poder hacer realidad la legítima aspiración social de contar con mejores maestros para nuestro país. El 22 de marzo de 1984, el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid, firmó, junto con el secretario de Educación, Jesús Reyes Heroles, un acuerdo en el cual se otorgaba a la educación normal el grado de licenciatura y, por tanto, se establecía el bachillerato obligatorio para sus aspirantes. Esta decisión presidencial, fundamental para la profesionalización del magisterio mexicano, impactó profundamente a todas las normales. Las convirtió en instituciones de educación superior de la noche a la mañana. Una decisión presidencial para la cual las escuelas no estaban preparadas. Para lograr el nuevo perfil académico como instituciones de educación superior, no recibieron el apoyo oportuno y necesario. 20 años después de este cambio, la Secretaría de Educación Pública se reestructuró y transfirió las atribuciones en materia de educación normal a la Subsecretaría de Educación Superior, creándose en 2005 la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. En ese mismo año, también iniciaron los apoyos financieros para facilitar el tránsito de las normales a instituciones de educación superior en forma de bolsas concursables. Diagnósticos publicados a la fecha han mostrado que los avances logrados hasta ahora son insuficientes. Si a la propia SEP le tomó 20 años entender la posición de las normales en el sistema de las instituciones de educación superior, no es de extrañar que al sistema de educación normal en su conjunto aún le parezca difícil adaptarse a esta condición. A 30 años de este cambio sustancial, se está en la búsqueda de un modelo institucional para la formación de profesores que responde en forma equilibrada al ideario del pasado y de manera pertinente, eficaz y eficiente a los demandantes retos del futuro. Apunto 3 rasgos del sistema que considero lo caracterizan a fin de dar contexto a algunas propuestas para el modelo educativo. El sistema de escuelas normales es muy diverso, tiende a contraerse al paso del tiempo y es endogámico. A continuación explicaré cada una de estas características. La denominación escuela normal abarca una diversidad de realidades institucionales. Existen 10 tipos de escuelas normales que imparten 7 diferentes licenciaturas.
Hay escuelas urbanas, rurales, experimentales, nocturnas, indígenas, beneméritas, centenarias, superiores, federales, estatales, diurnas y nocturnas. El origen de cada uno de los tipos de normales responde a políticas implementadas a lo largo de más de 100 años de la historia reciente de la educación en México. El número de escuelas en cada entidad federativa es también muy diverso. Por ejemplo, entidades como Colima tienen 3 normales, mientras que en el Estado de México se registran 45. Todo esto conforma 32 perfiles particulares del normalismo en nuestro país. Una característica más de este sistema es que tiende a contraerse. La matrícula de primaria dejó de crecer en la década de los 80. Además, la matrícula de las escuelas normales también se redujo cuando se estableció el bachillerato como requisito de ingreso. Es previsible una nueva reducción en el interés de los jóvenes, dada la regulación vigente para el ingreso y la permanencia en la carrera docente y el creciente desprestigio social, lamentablemente, de la profesión. Les pido observen la siguiente tabla. De acuerdo a la estadística del sistema educativo mexicano, en el ciclo escolar 2001-2002 se contabilizaron 655 normales, una matrícula de 200,000 estudiantes y 17,366 maestros de escuelas públicas y privadas. Para 2011-12, el número de escuelas era 466, se registró una matrícula aproximada de 128,000 estudiantes en el país y alrededor de 15,000 maestros de normales. En las siguientes gráficas pueden observar claramente la disminución total de la matrícula, tanto en escuelas privadas como públicas, en las cuales la matrícula ha fluctuado alrededor de los 93,000 estudiantes. Puede darse a estos datos una mirada más detallada, construyendo unos indicadores muy simples. Suponiendo una distribución uniforme de los valores, en 2001-2002 había 11.6 alumnos por maestro, mientras que en 2011-2012 este número se redujo a 8.3 alumnos por maestro. En la gráfica puede observarse este índice para escuelas públicas y privadas. Bajo el mismo supuesto de una distribución uniforme, en 2001-2002 había 306 alumnos por escuela, mientras que en 2011-2012 el número de alumnos por escuela bajó a 276. En la gráfica podemos observar que hay una reducción del 9.8% en el número de alumnos por escuela, registrándose un pequeño incremento del 5% en escuelas públicas. Finalmente, en cuanto al número de maestros por escuela, se puede observar que en 2001-2002 había 26 maestros por escuela, mientras que en 2011-2012 se registraron 33 maestros por escuela. Si analizamos el caso de las normales públicas y privadas, puede observarse que en las escuelas públicas aumentaron en 37% los profesores, que no las plazas, los profesores, mientras que en la privada se mantuvieron constantes. Estoy segura que ustedes pueden explicar muy bien este incremento. Una característica más del subsistema es que es endogámico e interactúa mínimamente con otras instituciones de educación superior. Tiene comunicación natural con las escuelas de educación básica por los requerimientos de operación del plan de estudios, pero poca o ninguna vinculación con instituciones de educación superior para fines académicos. Se vive también una fuerte presencia sindical en la negociación de las plazas y las horas. El hecho de que las normales no tengan perspectivas de crecimiento y de que en algunos casos se hayan convertido en cotos de poder, las ha hecho naturalmente recelosas de las opiniones externas, a las que, según Ramiro Reyes y Zúñiga, ha restringido una reflexión académica sobre los alcances y límites de la práctica profesional, al mismo tiempo que limita los procesos de evaluación y transformación institucional. La Ley General del Servicio Profesional Docente estableció en un artículo transitorio el diagnóstico, rediseño y fortalecimiento del sistema público de normales, compromiso que seguramente será atendido en fecha próxima en el país. En este momento, y dada la brevedad del tiempo, apuntaré 3 ejes estructurales que considero fundamentales en el rediseño y fortalecimiento de las escuelas normales: ingreso a los estudiantes, ingreso, permanencia y promoción del personal académico y profesionalización del personal académico.
Tamés y Rizzo plantean que el primer paso básico de la trayectoria profesional docente es atraer buenos aspirantes a la profesión y aumentar el nivel de exigencia para entrar en excelentes instituciones de formación inicial. Este es un tema que considero muy polémico. Algunos sistemas educativos optan por hacer una muy rigurosa selección al inicio de la carrera docente para tener los mejores candidatos. Un caso extremo es Finlandia. En este país, cuyo sistema educativo ha sido considerado paradigmático en el reconocimiento social que se le da a la profesión docente, solo 9 de cada 100 aspirantes pueden ingresar a la universidad a estudiar magisterio. Además de exigirles calificaciones altas en evaluaciones nacionales y de la propia universidad, a los candidatos se les hacen entrevistas para conocer su motivación, capacidad académica y habilidades de comunicación. Esto se complementa con pruebas prácticas para saber si tienen capacidad para hablar delante de un grupo y habilidades interpersonales. Otro ejemplo más cercano puede ser el caso español. En este momento, los requisitos de ingreso están en discusión en el sistema educativo español. Se analizan 3 planteamientos para fortalecer la formación inicial. 1. Incluir como requisito de ingreso la calificación en exámenes de lengua y matemáticas. 2. Integrar la licenciatura en educación preescolar y primaria en un solo programa educativo. Y 3. Aumentar en un año la licenciatura. En nuestro caso, dada la contracción del sistema, tendrían que proyectarse las necesidades de maestros en todo el país y revisar el sistema de ingreso de acuerdo a nuevos criterios académicos. Ingreso, permanencia y promoción del personal académico. Si la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes, entonces es necesario definir y normar la manera de seleccionar a los mejores candidatos a profesores de nuevo ingreso en las normales, así como reglamentar su permanencia y promoción. En el rediseño de las normales es necesario analizar seriamente el relevo generacional del profesorado. Actualmente, en muchas normales, los profesores de tiempo completo tienen la categoría más alta y en esta condición no tienen motivaciones que estimulen la actividad académica. Por ejemplo, no encuentran atractivo terminar sus estudios de posgrado, hacer investigación de cualquier tipo o publicar, pero tampoco tienen perspectivas de jubilarse dada la merma en el ingreso. Esta situación plantea a las autoridades federales y locales la necesidad de obtener financiamiento extraordinario para tener un plan de jubilación atractivo y voluntario que permita el relevo generacional. Es importante subrayar que, dada la situación de las escuelas normales, el tipo de personal que puede fortalecerlas son los profesores de tiempo completo. Ante la situación antes expuesta, será muy difícil conseguir plazas de este tipo en el corto plazo, por lo que habría que cuidar las pocas plazas de tiempo completo con las que se cuenta y no repartir las horas de los profesores en retiro para beneficiar a un mayor número de maestros. Efectivamente, esto favorece a más profesores, pero debilita a la institución. Para regular el ingreso y la promoción, aún está vigente el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Académico del Subsistema de Educación Normal de 1982, documento que suele no ser atendido. El Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico del Sistema Nacional para la Educación Normal, RIPA, no ha sido aprobado. Para el caso de las escuelas normales, esta regulación específica no se incorporó explícitamente en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Si puede decirse también que la calidad de una organización educativa tiene como techo la calidad de sus gestores, entonces la selección de los directivos basada en criterios académicos y proyectos de trabajo es también una tarea pendiente y necesaria. Profesionalización del personal académico de las escuelas normales. La idea de contar con esquemas de profesionalización de formadores de docentes ha sido planteada reiteradamente desde hace 30 años. Una de las consecuencias de que las normales se convirtieran en educaciones de educación superior por decreto presidencial fue el hecho de que se les agregó a su función tradicional de docencia la de investigación. Hacer investigación es un buen deseo que seguramente todos compartimos, pero desear hacer investigación educativa o imponerlo como política institucional no basta. La docencia es la actividad principal de las normales,
pero al haber una reducción de la matrícula es muy importante cuidar una producción académica que justifique la cantidad de horas del nombramiento. Se requieren profesores con posgrado, pero se tendría que cuidar y apoyar que los profesores de las normales estudien sus posgrados en instituciones de educación superior de reconocido prestigio. Estudiar el posgrado en instituciones poco reconocidas permite obtener un grado, pero es una muy mala inversión si lo que se quiere es que los profesores se habiliten para la investigación, la publicación y el trabajo colegiado. No ha sido tarea fácil que el sistema cuente con formadores de docentes con el perfil de un profesor de la educación superior. Sin embargo, hay experiencias interesantes en algunos sistemas. Tenemos, por ejemplo, el caso de los centros generadores y cuerpos académicos estatales planteados por el Sistema de Educación Normal de Tamaulipas, o la experiencia de formación de cuerpos académicos de las normales de Sonora. Estas iniciativas tienen en común el hecho de que proponen trabajo colaborativo al interior de las normales, formando redes o estableciendo vinculación con las universidades estatales. Para concluir, quiero señalar que es necesario tener claro que se requiere una visión estratégica de desarrollo de las escuelas normales y no una visión romántica. Esta visión estratégica tiene que considerar estudios prospectivos, plazas de tiempo completo con perfil, profesores de tiempo completo con estudios de posgrado en instituciones de reconocido prestigio, regulación académica para el ingreso y promoción de profesores y para la designación de directores, vinculación con instituciones de educación superior, generación de conocimiento especializado en el campo de la formación de profesores y fortalecimiento de las prácticas formativas a fin de estar mejor preparados para enfrentar la competencia por el mercado de trabajo. Una mirada estratégica involucra que las entidades federativas cuenten con un plan estatal que se base en estudios prospectivos de los profesores necesarios para educación básica de todos los niveles y modalidades que se requerirán de aquí a 20 o 30 años. Además, es necesario considerar que para 2016 los egresados de las normales no serán los únicos aspirantes a concursar por una plaza en educación básica. El abrir la opción a otros profesionales es una condición que será tan determinante en la historia de las normales, desde mi punto de vista, como fue el convertirlas en instituciones de educación superior. En este sentido, las escuelas normales necesitan buscar opciones formativas para fortalecer su espacio laboral. Ya se han hecho planteamientos que proponen considerar la formación docente como un continuo y, en este sentido, analizan las posibilidades de que las normales atiendan también programas de actualización del profesorado en servicio. Para esto, sería necesaria una visión articulada, sólida, creíble y viable de la trayectoria profesional docente. Este planteamiento puede convertirse en realidad en el marco del Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica, presente desde hace años en la Ley General de Educación y que no ha sido definido aún. Finalmente, les deseo una jornada muy productiva y que los planteamientos que hoy se presentan y discuten en la región se conviertan en las bases de una nueva perspectiva para la educación del futuro maestro mexicano, es decir, para la construcción del México del mañana. Muchas gracias. A continuación, cedemos la palabra al maestro Manuel Alberto Navarro Weckman, especialista. Muy buenos días. Un término que queda
muy amplio, especialista, pero con mucho gusto el poder compartir un par de experiencias en este gran foro de educación normal. Doctor Serrano, muchas gracias por la invitación a este foro. El tema que nos ocupa este día no es un asunto menor. Significa repensar, redimensionar y en todo caso brindar nuevos bríos a la piedra angular del sistema educativo mexicano, puesto que aquello que propongamos o hagamos para las normales, sin duda alguna tendrá una repercusión importante y fundamental en la formación de cientos de miles de niños y niñas que cursarán la educación básica en los próximos años. Vivimos en una época de cambios vertiginosos, cambios que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología, con el impacto de las nuevas tecnologías, con el impacto de la globalización en términos económicos, por supuesto, nuevos tiempos políticos, sociales y culturales. Esos cambios tienen un impacto profundo en la forma de entender y ver el mundo y, por consiguiente, en la forma de transmitir el conocimiento. En las sociedades modernas, la velocidad de variación ha cambiado. Hoy, los cambios no se producen de generación en generación, sino dentro de una y hasta varias veces a lo largo de la misma generación. Dentro de las posibilidades del propio Estado, le corresponde en primer lugar la tutela de la calidad de la educación, de los maestros y de la educación que se imparte, circunstancia que ahora no solamente es moral, sino que constituye una obligación al estar representada en la Carta Magna como una idea firme. Esta línea corresponde entonces, en primer grupo y en primer grado, a los desafíos que representa la formación inicial de las profesoras y de los profesores. La primera etapa en el proceso de construcción de una docente o de un docente es el periodo en el cual un joven o una joven toman la decisión de dedicarse a la enseñanza. Hay que plantearnos muchas preguntas. ¿Cuáles son los factores que intervienen en esa decisión? ¿Qué políticas se pueden diseñar al respecto? Esa y más preguntas habremos de responderlas o sugerirlas esta mañana. Como lo describe Emilio Tenti, hoy no solo se trata de dar más educación, más escuelas, más maestros, más matrícula. Hoy las demandas y necesidades educativas de la población son diferentes. Las diferencias de todo tipo, étnicas, culturales, sociales, de género, tienden a afirmarse y a considerarse legítimas, y las distintas aspiraciones no pueden ser satisfechas con una simple expansión de la oferta educativa como se ha hecho de manera clásica. Hoy es preciso desarrollar competencias básicas de nuevo cuño. Las alumnas y los alumnos tienen que aprender a desarrollar capacidades para definir y resolver problemas inesperados, a manejarse en contextos de incertidumbre, a insertarse en sistemas sociales cada vez más plurales e interdependientes. Además, en un marco de valores de igualdad de oportunidades, es preciso resolver problemas en la diversidad, en un ambiente cultural que valora ello y donde las soluciones pedagógicas ya no son únicas ni tampoco homogéneas, hoy son diversas y particulares. Ha cambiado la trama de las relaciones de la escuela mantenida con otras agencias de socialización, en especial con la familia y con los medios de comunicación. La presencia de los consumos culturales como la televisión, los videojuegos y el Internet es cada vez más determinante para la constitución de la subjetividad de los niños, los adolescentes y los jóvenes. En muchos casos, la escuela pierde su carácter tradicional de institución especializada en el desarrollo de aprendizajes y con los mismos recursos humanos y tecnológicos debe de atender múltiples cuestiones que exceden lo estrictamente pedagógico. Nunca la escuela atendió a tantos niños y niñas, adolescentes y jóvenes pobres, tanto en las áreas rurales como en las urbanas. Acabamos de vivir una época, una década, en la cual el problema, lejos de reducirse, se incrementó.
Ayer mismo publicaba el periódico Reforma un estudio del Banco Mundial en donde muestra claramente que la pobreza en México no solo no se redujo, sino que creció duramente en los últimos 12 años. Sin embargo, los modelos de intervención de la escuela siguen siendo en lo esencial los tradicionales. Las nuevas demandas sociales hacia la educación han originado la necesidad de profundos cambios, no solo en relación con los contenidos que se enseñan o con los modelos didácticos con que se trabaja en las escuelas, sino también en relación con una redefinición de la tarea de enseñar y, por lo tanto, de la formación de las maestras y de los maestros. En ese sentido, tendremos que reflexionar en torno a los desafíos que tienen que ver con ello. ¿Cuáles son los cambios en la estructura y contenidos de la formación docente inicial? ¿Cómo cuidar la calidad de la formación docente que se imparte? ¿Es necesario un reordenamiento en la oferta educativa de las instituciones formadoras y activizadoras de docentes? ¿Cómo puede el Estado darle importancia, sentido y articulación a lo que ya establece la ley en el Sistema Nacional de Formación Docente del país? A nivel federal, las diversas instancias que tienen que ver con la coordinación de la formación inicial de maestros y maestras tienen una gran diversidad de rangos, desde subsecretarías hasta simples coordinaciones, pasando por direcciones y departamentos. En muchos casos, con oficinas dispersas entre lo académico y lo administrativo, bien vale la pena dar la organización y el peso que le corresponde en los diversos organigramas estatales que sea equivalente al menos a lo que se ha dado a nivel federal. Una de las más grandes debilidades de nuestras reformas de antaño ha sido el tiempo que se destina a su realización. La temporalidad de las reformas, según Jussen, debe de por lo menos medirse en décadas y por lo general en más de 2. Son procesos mucho más lentos que los que estamos acostumbrados en la realidad de nuestro país. Por ello, resulta favorable y conveniente que se piense en una reforma de gran calado y a largo plazo. Eso es por bien de la sociedad y del país. Es necesario que reflexionemos en torno a los desafíos organizacionales que ahora vivimos en las escuelas normales. ¿Cómo hacer más eficientes los tiempos para la llegada de los recursos del PEFEN? ¿Cómo hacer que el ejercicio se haga de una manera sistemática y consistente, donde sean las normales que participen en esos procesos? ¿Cómo impulsar las transformaciones para que se oriente el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo que debe ser? ¿Cómo crear ambientes de trabajo propicios para la colaboración profesional? ¿Cómo se pueden mejorar los procedimientos y criterios para la designación de las directoras y directores de las escuelas normales? Una de las grandes situaciones que hacen complicado el reforzamiento y la renovación adecuada de la planta docente en las escuelas normales tiene que ver con que los ordenamientos legales que existen para ello datan en algunos casos de épocas de la década de los años 70 del siglo pasado. Es necesario entonces actualizar el marco normativo para que las escuelas garanticen su funcionamiento acorde a las finalidades educativas que tienen. Es necesario discutir, además, las formas de ingreso de los y las estudiantes de la escuela normal, pues son muy claras las enseñanzas de los países que han transitado el primer mundo, que seleccionan solamente a las mejores y a los mejores estudiantes, por lo que no está de más retomar el establecimiento de un proceso nacional único y confiable para la selección y el ingreso a las escuelas normales, tanto públicas como privadas. Sin duda alguna, debemos repensar los procesos de formación inicial de las maestras y los maestros de educación básica, pero no sin antes conquistar la actitud de mantener la mente lo suficientemente abierta y flexible para admitir que las profesoras y profesores que tenemos no son aún las que merecemos. Sin duda alguna, podemos y debemos mejorar con el apoyo de todos quienes nos encontramos en este foro. No cabe duda que a partir de los programas orientados a la mejora de la calidad de las escuelas normales, primero, a mediados de la década de los 90 con el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales con el PROMIN y posteriormente en el Plan Estatal para el Fortalecimiento de Educación Normal con el PROGEN y el PROFEN, han permitido un mejoramiento
que permite marcar un antes y un después en el normalismo mexicano. Resulta fundamental que se sigan brindando mecanismos crecientes de recursos para el mejoramiento de la competitividad, la competencia académica y la gestión de las escuelas normales, y, de ser posible, empatar peso por peso con recursos de las propias entidades federativas, como sucede en otros programas. El camino a la educación superior, seguido por el normalismo en la última década, en aspectos como la planeación, así como en las funciones sustantivas de investigación, docencia y difusión, han sido producto de una gran disciplina de las instituciones y se han logrado resultados en un tiempo mucho menor de lo que vivieron la mayoría de las universidades públicas. Sin embargo, no debe de olvidarse que la vinculación con las escuelas de educación básica es fundamental y necesario para poder centrar el objetivo primordial de la escuela normal. La formación profesional de las maestras y maestros no debería realizarse en las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes con independencia técnica de las escuelas de educación básica y de la cultura de las comunidades en las que éstas se ubican. De igual manera, es preciso propiciar que exista una sana cercanía en tiempo y forma entre los planes y programas de la educación básica y los de la educación normal, para que no nos vuelva a suceder lo que vivimos hace no muchos años, en donde las escuelas de educación básica tenían un plan de estudios nuevo, mientras las escuelas normales tenían un plan que databa de década y media y que señalaban autores diferentes, lecturas diferentes, contenidos diferentes, mismos que, por cierto, eran evaluados por los exámenes generales e intermedios de conocimiento por parte de Ceneval. Ello provocó confusiones importantes al personal docente y al estudiantado. En este camino trazado, veo escuelas normales consolidadas en el camino de convertirse en centros de investigación para la formación permanente de las y los educadores. Hace falta reconocer en los hechos el tiempo dedicado a la investigación y no solo a la docencia, como sucede en algunas entidades de la República, para que las y los docentes que han hecho camino en la investigación tengan las facilidades y puedan dedicarse de manera completa, como sucede en universidades y tecnológicos, y puedan desarrollar conocimiento al respecto. De igual forma, es necesario impulsar de manera firme y decidida que las instancias que proveen de financiamiento a las escuelas de educación superior, como el caso de CONACYT, emitan también convocatorias para la resolución de problemáticas de tipo educativo, específicamente donde vengan nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, descubrir nuevos métodos de explorar la ciencia, ver la manera de construir una comunidad libre de bullying, entre otros temas. No se quiere convocatorias acordes o a la carta de la escuela normal. Se necesita en todo caso una donde resuelvan las necesidades educativas del Estado a largo plazo. Las escuelas normales han encaminado su proceso de aprendizaje en la planeación. Se inicia la conformación de redes, se está dotando de internet de alta velocidad a través de la red NIVA. Todo ello es muy bueno. Sin embargo, sería muy importante que las escuelas normales contaran con acceso libre a las principales bibliotecas del mundo para abrir oportunidades para el crecimiento, desarrollo, investigación en las mismas. Los intercambios estudiantiles de al menos un semestre son un anhelo en muchas de las escuelas normales. Es necesario que se impulse desde la propia autoridad federal, clarificando dentro de las normas de control escolar la posibilidad y forma de llevarlo a cabo. Una de las formas en que se mide el avance de un país es por medio del número de patentes, que genera en este sentido la distancia que nos separa de países del primer mundo de manera significativa. Oppenheimer nos plantea que en 2008 Corea del Sur registró 80,000 patentes en el año, contra 582 de Brasil, 325 de México, 79 de Argentina, entre otras. Las patentes nacen de las personas que tienen innovación, creatividad, que investigan. Por eso es preciso que desde la educación básica se desarrolle y se forme este sentido, para que en las escuelas normales se brinde el acceso a ese conocimiento
y pueda estar de manera divertida el acercamiento a la ciencia, acercar al futuro docente a los principios de la robótica, de la nanotecnología, etcétera. Lamentablemente, en la actualidad existe una separación muy importante entre las universidades que generan ese conocimiento y las escuelas normales que imparten estos estudios. Como lo dijo con mucha puntualidad quien fuera la primera mujer presidenta de la Academia Mexicana de las Ciencias y actualmente es directora de la Academia Mexicana de las Ciencias de la UNAM, al afirmar precisamente en el foro de consulta de este tipo el pasado 7 de febrero, donde expresó que para que las ciencias naturales, sus conocimientos y herramientas metodológicas tengan el impacto deseado en toda la formación de alumnos y en la sociedad, es pertinente y prioritario apuntar hacia la educación y fortalecer los alcances en el sistema educativo. Igualmente, es importante implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje para desarrollar aptitudes y valores en la niñez, pues es ahí donde absorben de manera más importante los conocimientos. Los cambios que hoy enfrentamos en nuestras escuelas requieren ni más ni menos que cambios en los paradigmas que han estado definiendo las reglas del juego en donde nos hemos manejado hasta ahora. Como establece Inés Aguerrondo, una innovación en este momento implica saltar de paradigma, pasar de las reglas del juego que conocimos, con las que fuimos educados y formados, con las que hasta ahora nos hemos movido profesionalmente, a nuevas maneras de hacer las cosas que deben ser inventadas una y otra vez. Por esto, los nuevos paradigmas tienen que ver con la innovación, porque son los que tienen que alertarnos sobre las cosas distintas que hacer, lo que debe guiarnos, lo que debe permitirnos saber si lo que estamos haciendo está o no en el camino adecuado. Pero hay que tener mucho cuidado, porque intervenir de manera eficaz en los procesos de cambio educativo y dirigirlos adecuadamente demanda una reflexión profunda y seria. De lo contrario, se puede correr el riesgo de cambiar algo para que no cambie nada. Por lo anterior, es mucho lo que cada una y cada uno de las y los docentes normalistas puede hacer por su patria. Ayudar en la formación de gente creativa, innovadora, reflexiva, que busca ideales, que motiva, que entusiasma, que transforma. Que sea capaz de generar en las futuras generaciones el vínculo con la ciencia, con la lectura, con la matemática, con la cultura, con la innovación y por supuesto con la creatividad. Como lo dijo el secretario, yo lo reitero, hay que decirlo fuerte y claro, el normalismo no se encuentra en extinción, se encuentra más vivo que nunca, esperando la oportunidad histórica, como histórico ha sido su desarrollo para continuar en la construcción del México que anhelamos. Pero para llegar a esa meta, es el momento en que corresponde a las autoridades, a las comunidades normalistas, a la sociedad en general, colocar las bases para ubicar a nuestras normales en el lugar que les corresponde, en la cúspide de esa hermosa maquinaria que hemos construido desde aquel sueño de Vasconcelos en 1921 y que ha contribuido a conformar el México que somos, pero lo más importante, en el México en el que se hará una realidad los sueños que ahora empezamos a aspirar. Muchas gracias. Agradecemos a los especialistas por su participación, la doctora Graciela Cordero Arroyo y al maestro Manuel Alberto Navarro Wickman. Invitamos al público asistente a que se incorpore.